Entonces, sí lo voy a seguir dando y, y ya mis niñas hermosas. Si alguien sale o algo, no se preocupen. Ahorita me habló mi Erika hermosa que andaba de viaje. Entonces, no pasa nada. Yo lo voy a seguir dando el curso, lo grabamos para que se pongan al corriente Súper. y ya, igual, déjenme checar la semana. ¿Qué semana es la del 24? Quizá esa semana es que el 24 es miércoles. Podríamos, bueno, todavía faltan 3 semanas, entonces déjenme checar, porque es la del 22, podría ser la del 22 al 2 semanas, no sé, voy a ver cómo andamos, ¿no? Cómo andamos de todas de tiempo y de espacio y todo, y vamos viendo poco a poco a ver cómo se va desarrollando esto. Pero por lo pronto, Muy bien. hoy leemos a nuestro amado Gary. ¿Cómo se han sentido con el libro? Ya estamos en la recta final de este libro hermoso de la desaparición, desaparición del universo. ¿Les ha gustado? Ujú. ¿Sí les ha aportado? ¿Sí sienten que sí aporta en el recuerdo o en la comprensión del curso de milagros? ¿Verdad que sí? Como que aclara puntos. Y es muy interesante ver cómo una mente dual, que es la de Gary, nos ayuda a bajar la información a través de esas, pues de esas manifestaciones que tuvo a través de Pursa y de Arten. Entonces, se me hace que es un libro que bastante nos ayuda a la comprensión, a veces no tan simple, del curso de milagros. Sí, ¿Ok? complementa bastante. Sí, muchísimo. O sea, nos ayuda. Ujú. Hay ciertos puntos y sí o no, hay preguntas que hace Gary que uno se hace o que uno haría en esa situación, muy mundanas, Claro. muy, muy del cuerpo. Entonces, sí es un gran libro y sí, sí ayuda y creo que complementa muy bien el estudio del curso de milagros. Bueno, preguntas más, dudas, comentarios. ¿Dónde vas, Luca? Vamos entonces a comenzar con el capítulo 12, la desaparición del universo, capítulo 12, que se llama Viendo las noticias. Y dice aquí abajo, no puedes ver sus pecados ni tampoco los tuyos, pero puedes liberarlo a él también, a ti mismo y a ti también. Bueno, voy a empezar a leer, ya saben, mis niñas, preguntas, dudas, lo que sea que quieran comentar, con toda confianza, abren el microfonito y me dicen. Es la página 393, más o menos, del libro de la desaparición del universo. Capítulo 12, repito, viendo las noticias. Y comienza Gary diciéndonos, dos de mis mayores fuentes de información eran las noticias de cada noche en televisión e internet. Y nada disparaba más mis mecanismos que la información recibida a través de estos medios. Y eso es muy cierto. Yo a veces tengo la costumbre, no le pondré ni buena ni mala, la costumbre de ver noticias por alguna sensación interna que me genera. Pero efectivamente te puedes enganchar de las noticias al grado de que puede modificar tu estado de ánimo, tus emociones, tu pensar y todo. Y continúa diciendo, un día, cuando estaba delante de mi ordenador navegando y volviéndome medio loco, me topé con la página web de un grupo del Medio Oeste que muchos alumnos del curso consideraban una secta, que utilizaba el curso para sus propios fines. Y vamos aquí a entender, mis niñas, que nada es coincidencia, nada es... Todo trae un orden perfecto. El hecho de que Gary de repente se haya topado con esta página tiene todo el sentido y todo el propósito, ¿ok? Como en nuestro proceso también todo tiene un orden y un sentido perfecto. Dice, me quedé pasmado al comprobar que este grupo había añadido sus propias palabras entre líneas a los textos del curso. Y esto es muy común. Quizá yo también lo he hecho sin querer, pero es común. Y dice, entrecomillado, Jesús, dije en voz alta, eso es como pintarle un bigote a la Mona Lisa. E insisto, quizá yo también lo he hecho, no sé, pero puede ser algo muy común. Varios años después, continúa Gary, esta misma secta fue el tema de un programa de noticias nacional.
que se trasladó a Wisconsin para contar una historia sobre ellos. El líder del grupo, un maestro, lo pone entrecomillado, con un estilo peculiar, tenía fama de hacerles frente a muchos de sus alumnos de manera atacante y humillante. Aquel día concreto, con las cámaras aún en marcha, se enfadó visiblemente y empezó a gritarle al entrevistador del programa por plantearle repetidamente una pregunta que no le gustaba. Viendo el programa, me sentí avergonzado de que el camino espiritual que yo había elegido se estuviera presentando al público estadounidense de aquella manera. ¿No enseñaba el curso que la ira nunca está justificada? Sin embargo, ahí estaba ese maestro autoproclamado del curso que no parecía capaz de vivir sus ideas más básicas y siempre se presentaba a sí mismo como infalible. Bueno, ni qué decir, ¿verdad? Por supuesto que yo me he cachado, afortunadamente no con cámaras. Alguna vez Regina me dijo, mamá, si un día te ve una de tus alumnas, va a decir, qué vergüenza. Típico que estás ante alguna situación física y te es imposible poder aplicar o dar vida a esto. Y esto es muy normal y esto es muy común. Nadie está iluminado y yo considero que un maestro que expone o comparte el curso de milagros mucho menos. Yo siempre lo he dicho y lo repetiré, mis niñas, el hecho de que yo tenga, voy a poner la palabra tenga, que compartir o practicar el curso diario habla mucho de mi necesidad del curso. Entonces, lejos de sentirte iluminado, yo lo sé y tengo 1000 años, al contrario. Wow, qué necesidad tengo del curso que diario lo tengo que estar practicando. Entonces, siempre hay que estar alerta, porque nadie es infalible. Nadie está libre de que el ego pueda llegar a inundar tu mente. Yo lo he vivido. Entonces, bueno, aquí a este maestro le tocó, pero con cámaras y todo a nivel nacional, ¿no? Dice Gary, me iba encogiendo a medida que veía el programa. Pero entonces me di cuenta de qué estaba sucediendo. Y pregunta, ¿quién estaba haciendo todo aquello real? Y aquí viene lo importante, fíjense, ¿eh? ¿Quién era el soñador del sueño y quién estaba reaccionando ante él? ¿Quién se había olvidado de que en realidad no había nadie afuera? Era yo, no había nadie más a mi alrededor. Y pregunta, ¿no estaba condenando a ese hombre por lo que en realidad eran mis propios pecados secretos, que aunque adoptaban otra forma, yo no quería mirar? Mis niñas, ahí está todo, ¿eh? Impresionantemente cómo Gary llega a esta autoindagación honesta, muy profunda. O sea, a final de cuentas, el entrevistador ni siquiera son reales. Y dice, no acostumbraba, como pregunta, ¿no acostumbraba a pensar que quienes no estaban de acuerdo conmigo estaban equivocados? ¿No me sentía yo mismo enfadado de vez en cuando? Eso es lo que tenemos que llegar a lograr todas mis niñas. En ese momento, dice Gary, vi con más claridad que nunca que lo que el curso me decía era cierto. El sueño no estaba siendo soñado por la gente que me hacía de espejo. Y entonces con esto que acabamos de leer, mis niñas, es su proceso. Ay, le envié luz. Ay, sí, por él se desarticula, se cae, se revienta, se muere. El sueño, repito y lo vamos a subrayar, el sueño no estaba siendo soñado por la gente que me hacía de espejo. En el seno de mis conflictos, en realidad, no había ningún oponente. No importaba que este episodio particular tuviera que ver con un maestro de un curso de milagros. A nivel proceso, sí, por supuesto, porque es tu proyección pura, es tu espejo. Pero a nivel mente, era irrelevante maestro de un curso de milagros, presidente, hijo del vecino, lo que sea. Pero a nivel del proceso individual de Gary, claro que tenía todo que ver. De hecho, ahí fue que le dio el sentido. Porque él era.
o se iba a convertir en un gran maestro del curso. Todos los milagros eran iguales. Claro, ya a nivel mental de conciencia era irrelevante, ¿ok? La verdad no vacilaba y no era posible hacer excepciones ni concesiones si la verdad tenía que seguir siendo verdad. Eso de concesiones y excepciones es bien importante. ¿Y qué pasa aquí, mis niñas? Como es el maestro, fíjense, como es un maestro del curso de milagros, tiene más gravedad su actitud, ¿sí o no? Porque si alguien, un civil mortal cualquiera que no se dedica a compartir ningún tipo de filosofía lo hace, lo consideramos hasta normal. ¿Dónde estaba la gravedad del asunto? En el personaje. Como dice aquí, concesiones, excepciones, cuando quiero dar grados o diferencias. Fue grave porque era un maestro del curso. Y continúa Gary diciendo, perdoné a mi hermano y a mí mismo, obviamente, simultáneamente, porque afuera él comprendió que no había nadie, ¿no? Dado que pensaba que la culpa estaba en mi hermano, como en realidad yo lo había creado, la culpa debía solamente estar en mí. Aquí no hay concesiones, no hay niveles, no hay excepciones, no hay de repentes. Afuera no hay nadie y de ahí parto para lo que quiera. Pero, ojo, si la separación de Dios nunca había ocurrido, entonces yo también era inocente, ¿no? Y las razones para la creación de esta proyección y para mi defensa, por lo tanto, eran erróneas. ¿Por qué? Porque estaban basadas en miedo, en una idea falsa, en la separación, en algo que nunca existió. Y dice, entonces me uní al Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, nunca volví a ver ningún programa de televisión ni información de internet del mismo modo. ¿Qué quiere decir aquí? No dejó de verlos, pero cuando observaba algo que le generaba emoción, hacía el trabajo hacia adentro. Nunca los volví a ver del mismo modo. En diciembre de 1997, cuando Arten y Pursa se presentaron en la que fue su aparición número 12, estaba atravesando una época en la que mi ego se sentía muy cansado de que yo perdonara tanto. Sentí que mis visitantes ascendidos estaban dispuestos a ayudar. Y dice Arten, hola hermano, ¿cómo va tu mundo? Sigue aquí, dice Gary, lo cual se me hace un poco tedioso de vez en cuando. Claro. Ánimo, le dice Pursa, querido hermano. El curso está pensado, ojo, atención mis niñas, el curso está pensado para que puedas vivir lo que crees que es tu vida y al mismo tiempo vayas consiguiendo gradualmente tu salvación. Esto es bien importante, mis niñas, porque, insisto, hay muchas filosofías que te hacen creer que te vas a iluminar, la vida se va a transformar, todo va a cambiar. No. Sigas llevando a cabo la vida que crees que es tu vida, personaje puro, norico, mamá, amiga, compañera, guía, hija, lo que sea, y al mismo tiempo, es decir, a partir de todas esas experiencias del personaje, te vayas logrando recordar. ¿Sí? Esto es sumamente importante. No voy a idealizar un proceso de recuerdo, de iluminación, de espiritualidad. Es parte el mundo de la forma. Ve a tu propio paso, le dice Pursa. De ese modo, no sentirás que nada se te está arrebatando y podrás darte cuenta por ti mismo de que el mundo no tiene valor. Todo en su justa dimensión, mis niñas. No voy a negar el mundo porque es una experiencia que estoy teniendo, pero no le voy a dar la realidad de una verdad que no es. Lo pongo en su justa dimensión y eso que me va a garantizar transitarlo en paz, transitarlo con el propósito único que tiene, recordarme, sin sufrimiento, con el dolor bien canalizado, con el guía correcto tomado de la mano.
Por ejemplo, le dice Pursa, deberías recordar lo que dice el manual para el maestro respecto a casi todos los alumnos del curso, incluyéndote a ti. A la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona, atención, lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales, en especial, ojo, tienen que percibirse debidamente y se tiene que eliminar la piedra angular de la falta de perdón. De lo contrario, el viejo sistema de pensamiento mantendrá aún una base a donde poder regresar. Y todo esto es cuestión de disposición, trabajo, conciencia, diario, solo por hoy, de acuerdo al sueño. Y entonces Gary le dice, entiendo, a veces el mundo es un grano en el culo. Eso es muy honesto, dice Pursa. De modo que vamos a ayudarte un poco. De vez en cuando, tu vientre tiene ganas de rugir cuando ves las noticias de televisión. Haces que sean reales para ti, porque de otro modo, eso no ocurriría. Fíjense cómo ensambla ahí el proceso, cómo todo está unido, cómo necesito enojarme para recordarme. He estado pensando en eso, dice Gary. Cuando voy al cine, y lamento seguir hablando de películas continuamente, pero eso es lo que hago. Ya sabes, tantas películas, tan poco tiempo. Cuando voy ahí, quiero olvidarme de que no es real. Esa es una de las señales de que una película es buena. Si puedes suspender tu incredulidad. Ojo con la analogía, ¿eh? Fíjense. Creo que eso es lo que los seres humanos hemos hecho con lo que denominamos nuestra vida real. ¿Sí o no? Hemos suspendido nuestra incredulidad y queremos que sea verdad. Porque lo queremos, mi niña. Estamos verdaderamente convencidas a nivel dual que queremos que este sueño sea verdad. Qué fuerte, ¿no? Le damos, ¿y por qué decimos esto? Por lo que dice a continuación Gary, le damos importancia a todo tipo de cosas. Cuando me siento aquí en mi casa y me pongo a ver la televisión, a veces me olvido, ojo, de que todo es un montón de mentiras y hago lo que he hecho siempre, que es lo mismo que hago en el cine. Entro en ello como si estuviera ocurriendo realmente. Si pudiera adoptar el hábito de recordar un poco más de interpretación del curso, las imágenes no tendrían tanto impacto en mí. Parece que todo depende del recuerdo. Recuérdame. Todo depende del recuerdo. Por eso es tan importante ese mantra, esa repetición, mis niñas. Todo depende del recuerdo. Es posible que ya me lo hayáis dicho antes, que recordar es lo más difícil, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y entonces Pursa le dice, para empezar, en lugar de levantarte por la mañana y hacer lo que te venga en gana, ¿por, ¿por qué no haces lo que el curso sugiere en el manual? En cuanto puedas, pasa algún tiempo en silencio con Dios. Yo no se los he dicho, no me levanto corriendo, aventando todo. Me levanto, me siento y entrego mi día. No es ponme donde tengo que estar. Recuérdame que siempre estoy en el lugar correcto. Me toco el corazón, hago una meditación. Siempre entrego mi día, por favor, mis niñas. Entonces, dice Pursa, recordando quién eres, lleva tu paz contigo. Las que a veces lo hacemos, porque no me voy a jactar que lo hago diario, por supuesto que no, pero las veces
pocas que lo hago, y cuando me he podido hacer consciente de eso en la noche, de que lo hice en la mañana, veo que mi día transcurrió diferente, no mejor, ni peor, vamos a quitar esos adjetivos, pero sí puedo notar que mi día transcurrió diferente. Después de eso, continúa Pursa, mantén la determinación de estar alerta. Recuérdame que siempre estoy en el lugar correcto. Sabes que el ego va a tratar de incomodarte y de hacerte pensar que eres un cuerpo. Es que ¿por qué me tocó a mí? Es que qué mala suerte, si hubiera salido antes, si hubiera salido después, si no hubiera esto, si no hubiera el otro. Siempre estoy en el lugar correcto, mis niñas, no hay coincidencias. No hay mala suerte, no hay un karma esperando para justiciarme. Por favor. Hay un libro maravilloso de Deepak Chopra, ahorita se los mando, que habla de eso, de que no hay coincidencias, todo opera dentro de un orden universal perfecto. Por eso, dice aquí, el curso te aconseja que te mantengas vigilante. Recuérdame. Y que no seas tolerante con las divagaciones mentales. Cuando el ego te trate de decir, es que ¿por qué aquí? ¿Por qué a mí? Es que yo no merecía, es que nunca. Trata siempre de mantenerte tan vigilante con las divagaciones mentales. Hola, Luca hermoso. Lo único que has de hacer es centrarte y disciplinarte un poco más. ¿Y qué habla de esto, mis niñas? Eso es disciplina. Eso es disciplina. Cuando yo logro cacharme que estoy teniendo un pensamiento que me está llevando a lo profundo del sueño, solo habla de disciplina. Cuando yo elijo chasquear dedos, es disciplina. Chasqueo dedos y se lo entrego al espíritu. Siempre les he dicho también que esta disciplina se puede y se debe trabajar a nivel físico, porque a final de cuentas, lo físico, que es a lo que tanta verdad le doy, me ayuda a empoderarme un poco. Entonces, el ejemplo hermoso de las palomitas en el cine, ya todas se lo saben, se los he contado 1.000 millones de veces. El ejemplo de mesurarme, es que ya tengo hambre, me voy a poner de malas. Pues con ese argumento más me espero a comer. Y cuando empiezo a entrar en esa mesura, al momento en que reconozco un pensamiento del ego, la mesura que he trabajado a nivel físico se manifiesta a nivel de la mente. ¿Ok? Pero como dice aquí, disciplina. Lo divertido, le dice Pursa, es que puedes hacerlo. Claro que puedes. Creo que sabes por experiencia que puedes hacerlo. De hecho, le dice Pursa, lo haces mucho. Por eso tu ego se siente amenazado, claro. ¿Por, ¿Por qué nos sentimos? Vamos a poner el ejemplo muy dual. ¿Qué es lo único que me puede hacer sentir amenazado? Lo que yo creo que es real, lo que yo creo que puede dañarme. Yo no me, voy a poner un ejemplo muy torpe, pero va a ayudar. Yo no me puedo sentir amenazada por un tsunami aquí donde yo vivo. ¿Estamos de acuerdo? Quizá me puedo sentir amenazada por un temblor, un sismo, pero por un tsunami no. Así opera igual. Yo me voy a sentir vulnerable o amenazado por algo que considero real, capaz de poder sucederme. Pero ¿qué creen? Que eso capaz de poder sucederme solo opera en mi mente. Y entonces tengo que chasquear dedos y volver a decidir. Por eso, repito, tu ego se siente amenazado. El ego es ingenioso y como has podido ver por tu cuenta, se le ocurrirán algunos modos notables de engañarte. Pero que si no. Y el ego tomando las herramientas del sueño como el tiempo, el espacio, los personajes, nos puede hacer trizas, ¿no? Al ego se le ocurrirán algunos modos notables de engañarte. Lo único, le dice Pursa, lo único que tienes que hacer, y aquí viene, lo vamos a subrayar con otro color, para que resalte fuerte, mis niñas. Lo único que tienes que hacer es estar un poco, nada más,
un poco más dispuesto a responder antes de tiempo. Claro, ¿qué pasa? El tiempo a nivel dual como herramienta en manos del ego es muy dañino, pero en manos del espíritu es muy beneficioso, nos ayuda mucho en el proceso. Cuando te halles, dice aquí, en ese estado mental, lo habrás conseguido. Chasqueando dedos, recuérdame, 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 muy observador, reconociendo todo. Podrás ocuparte, dice aquí, de las noticias y de cualquier otra cosa que surja. ¿Sí? ¿Queda claro, mis niñas? ¿Cómo debo de ocupar una misma herramienta, tanto para el ego como para el espíritu, desde el amor? Y aquí ponen el tiempo. ¿Cuánta diferencia hay? Reconozco un pensamiento basado en el miedo, con fundamento en el ego, y lo alimento. Cuando me doy cuenta y estoy hundida en el sueño, llena de emociones densas, me siento vulnerable, pasándola más, mal, sufriendo. Si ese tiempo, por eso dice aquí antes, apresurarte en el tiempo, si ese tiempo que ocupé en entregar ese pensamiento al ego y hacerlo más grande y creerlo real, se lo entrego al espíritu, ¿qué pasa con el tiempo? Se acorta. Y entonces ni hago real el sueño, la emoción se mantiene en un estado de recuerdo, de paz, de dicha, y yo percibo el tiempo diferente. ¿Estamos sí o no de acuerdo? De hecho, se ha comprobado. No es lo mismo un minuto bajo el agua que un minuto durmiendo. ¿Estamos de acuerdo? Y sin embargo, son 60 segundos. El tiempo va a variar dependiendo a quién se lo entrego. Y en esa variabilidad va a estar el cómo me asocio al sueño. Y entonces Gary le dice, sí, estoy viendo las noticias y me encuentro en ese estado de preparación para el milagro. Y le pregunta, ¿he de seguir el mismo proceso que con otras formas de perdón, como en el caso de mis relaciones personales? ¿O hay ciertos pensamientos? Ojo, esta pregunta es muy válida. ¿O hay ciertos pensamientos con los que sería mejor responder? Esta pregunta es súper válida y muy común. Es que creemos que a la suegra la tenemos que tratar distinto que el jefe y no es lo mismo un cáncer que una gripe y no es lo mismo un malestar de una pérdida, ¿sí o no? Como le dice aquí Gary, ¿tengo que generalizar el perdón o es distinto el perdón que veo en la tele al que me hizo algo físicamente? ¿Y qué le dice Arten? Todo es lo mismo. Lo tenemos que entender de una vez por todas, mis niñas. Todo es lo mismo. Pero sí puede haber ciertos pensamientos, atención por favor, que ayuden más a diferentes personas en distintas situaciones. Claro, proceso personal, individual, mis niñas. No es lo mismo un divorcio para alguna de ustedes que para mí. No es lo mismo una pérdida, una traición, una injusticia, porque los procesos son distintos y entonces el pensamiento puede variar ahí en esa función. Hay un pasaje, le dice Arten, hay un pasaje del manual que es muy útil porque te recuerda que, ojo, si dejas que el Espíritu Santo se ocupe del juicio, no entiendo nada. ¿Cómo dejo que el Espíritu Santo se ocupe del juicio? No entiendo nada. ¿Ok? Eso te pone a ti en una situación mucho más poderosa. Claro. Ánimas que ya lo entendamos, por favor, mis niñas. Para un maestro de Dios, no es ningún sacrificio renunciar a la carga del juicio. Claro que no. A un maestro de Dios no le implica ningún sacrificio salirse de la carga del juicio. Al personaje Noriko sí. ¿Por qué? Porque el que Noriko como personaje diga no entiendo nada, ¿qué está diciendo? Un ignorante, no sabe. Toda la carga de conocimiento a nivel dual y colectivo que tenemos con decir no entiendo o no sé es muy pesada. Todo menos que se den cuenta que no sé. Tú contesta, ya les he platicado en la universidad, me decían, si no sabes la respuesta, tú contesta, lo que sea, lo que se te ocurra. Y esa creencia la traemos cargando.
Entonces, a nivel espíritu, maestro de Dios, es súper poderoso rendirme y decir no entiendo nada. Permito que la verdadera sabiduría venga y se manifieste a través de mí. Pero desde el personaje decir no entiendo nada, no sé nada, bullying, juicio, condenación, bla, bla, bla. ¿Sí queda claro? Por el contrario, ojo, ¿eh? Por el contrario, se coloca en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que él emite por su cuenta. ¿Sí se fijan? Esto es muy interesante. Y este juicio no es ni bueno ni malo, claro. Es el único juicio que existe y es solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Entonces, cuando yo me rindo, me pongo en ese estado de indefensión, diría el personaje, de ignorancia, permito que el único y verdadero juicio, que no es ni bueno ni malo, es el juicio, se pueda manifestar a través de mí. ¿Y cuál es ese único juicio? El Hijo de Dios es inocente. El pecado no existe. ¿Hay algo que puede incomodar más al ego que esto? Está rudo, ¿no? Imagínate al ego que se cree el fregón, que se la pasa proyectando allá afuera a todos, tú hiciste tú, por tu culpa, tú, que te digan qué crees, el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe, y afuera no hay nadie. Entonces, dice Gary, cuando veo que los demás están libres de culpa, tanto si es en televisión como en persona, mi mente inconsciente comprende que yo también estoy libre de culpa. Literal, mis niñas. ¿Por qué no lo siento tan vivido? Porque es la mente inconsciente, que es la única que sabe al 100% que afuera no hay nadie. Entonces, al yo liberar afuera que no hay nadie, ¿qué estoy haciendo? Implícitamente liberando. Sabía, le dice Arten, que habías estado escuchando parte del tiempo que hemos pasado contigo. Puedes hacerlo y hacerlo constantemente. Cuando llegues, habrás llegado. Qué hermoso, ¿no? Simplemente muestra más determinación. Demuestra o muestra más determinación. ¿Qué quiere decir esto, mis niñas? Porque también la determinación la tenemos asociada a nivel colectivo con mucho con lo físico, ¿no? Pero la determinación a nivel mental es aquí la que nos están pidiendo. ¿Qué tanto estoy dispuesta a nivel mental a observar a mi hermano desde la visión crística? ¿Qué tan estoy dispuesta a observar algo afuera y hacerlo mío, hacer el trabajo interior? A eso se refiere con determinación. Ya es hora, dice aquí Arten, de que pases del estado de poner unas pocas ganas al de poner muchas ganas. E insisto, no tiene nada que ver con lo físico, ¿ok? Mucha atención. De nada me sirve decir que sí perdoné a alguien e ir pregonándolo cuando por dentro solo tengo pensamientos de odio, de desprecio, de separación, de resentimiento. ¿Sí? Es un juego en el que no puedes perder, porque ni siquiera existe el juego. Así que relájate. Lo sé, dice Gary, pero cuando ocurre algo terrible, como esos terroristas que han volado nuestras embajadas, resulta difícil ver que ellos también están libres de culpa, ¿no? Argumento completamente dual y muy válido, mis niñas, muy válido. Sí, le dice Arten, pero esa solo es otra oportunidad de liberarte. Cuando logramos en nuestra mente ver toda situación, principalmente las hostiles, las grotescas, las terribles, las feas, como oportunidades, híjole, no, ni yo lo he logrado, ¿eh? O sea, el de verdad asociarte a una situación dura, de manera que la puedas ver con esa inspiración de amor de qué gran oportunidad. Wow, yo creo que te cambia todo, o sea, te cambia todo, porque el mundo, acuérdense, tiene como propósito ser hostil, despiadadamente, acuérdense, amorosamente despiadado. Entonces, cuando logras eso, a eso despiadado,
asociarte desde el amor, todo te cambia. Estoy en curso, ahorita te marco. Dice, y continúa diciendo Arten, puede que parezca más difícil, pero en realidad todas tus oportunidades de perdonar son iguales. Fíjense aparte, o sea, yo puedo percibir esa situación como lo peor que me ha pasado, lo más horrible. Y dice aquí, 100% garantizado, todas las oportunidades de perdón son iguales. Y entonces, ¿por qué yo la veo tan fea? Porque yo esta digo que es lo peor que me ha pasado, por una creencia en la mente. ¿Estamos de acuerdo? Por algo aquí, no allá afuera, aquí. De acuerdo, dice Gary. Pero pregunta, ¿no es cierto que puedes ser guiado a realizar la acción apropiada como consecuencia del perdón? También lo hemos platicado. Es que, ¿qué hago después de que ya lo suelto? ¿Qué hago después de que ya le entregué al espíritu? Permitir la inspiración. ¿Estamos de acuerdo? Dice Arten, sí, entraremos en eso. Y aunque casi nunca damos consejo a nivel de la forma, antes, ojo, casi nunca damos consejo a nivel de la forma, antes de volver a referirnos al perdón a nivel mental, hablaremos un minuto sobre la situación mundial. Que insisto, no la puedo negar porque es una experiencia que estoy teniendo. No es verdad, pero en mi experiencia es real. Entonces no la podemos ignorar. Por eso dice, vamos a referirnos un poquito sobre la situación mundial. Y dice Arten, los Estados Unidos, estando en una posición de poder que nunca ha sido alcanzada por ninguna otra nación en la historia del mundo, tienen muchas más responsabilidad que los demás a la hora de resolver situaciones. Y eso nos queda clarísimo, ¿no? A mayor libertad, mayor responsabilidad. A mayor poder, mayor responsabilidad, siempre. Tomemos el caso de Oriente Medio. Por ejemplo, si los terroristas son psicóticos, especialmente cuando afirman hacer algo en nombre de Alá, perdón, lo vuelve a leer. Tenemos el caso de Oriente Medio, por ejemplo. Sí, los terroristas son psicóticos, especialmente cuando afirman hacer algo en nombre de Alá. El Dios del Corán, aunque tiene un nombre diferente, es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aunque el Dios que a veces presentan estas religiones no siempre está satisfecho y feliz, es ridículo pensar que los terroristas obran correctamente al secuestrar una religión y utilizarla como excusa para sus propósitos violentos. Aunque todas las religiones acaban siendo usadas por psicóticos para justificar su propia locura, los líderes de esos movimientos tienen que conseguir que alguien los escuche para obtener poder y sobre todo dinero. La pregunta que deberías plantearte es, atención mis niñas, y dice, ¿hacen los Estados Unidos que estos fanáticos lo tengan más fácil o más difícil para conseguir el apoyo de su pueblo? ¿Tus presidentes intentarán decirte que estos terroristas y la gente de Oriente Medio odian a los Estados Unidos porque vosotros defendéis la libertad y la democracia? Eso es, o eso en el mejor de los casos es falso. Fíjense qué fuerte. Y en el peor es una mentira cínica. Y pregunta, ¿qué tenía que ver el Shah de Irán con la libertad y la democracia? ¿Y el emir de Kuwait? ¿Y la familia real de Arabia Saudí? ¿Qué tienen que ver con la libertad y la democracia? Nada. En los últimos 100 años, el gobierno de los Estados Unidos se ha hecho famoso en todo el mundo por apoyar a cualquier gobierno que cuide los intereses no de su pueblo, sino de las empresas multinacionales con sede en los Estados Unidos o dominadas por capital estadounidense. ¿Qué está haciendo aquí Arten? Obviamente, mis niñas, como les digo, es inevitable que no podamos hablar de la dualidad. A veces yo también les digo, les voy a poner un ejemplo muy dual. ¿Por qué? Porque, insisto, nos ayuda mucho a darnos cuenta cómo opera el sueño, el juego, la ilusión, cómo todo aparenta ser de un modo y termina por ser de otro a nivel quizá inconsciente o más profundo. Y aquí viene, dice Arten, continúa Arten diciendo, los terroristas
Os odian por sus propias razones psicóticas. Pero la gente común de Oriente Medio no odia a tu país por defender la libertad y la democracia, sino porque no defendéis la libertad y la democracia. ¿Qué tal, eh? Defendéis lo que sea mejor para vuestra economía. Os importa su petróleo, pero no ellos. Os importa encontrar la manera más eficaz de que vuestras corporaciones, tanto en casa como en suelo extranjero, puedan hacer dinero en cualquier situación. No os importa la democracia. La mayoría de la gente del mundo sabe que esto es así, pero el pueblo estadounidense lo ignora porque ha sido sometido al lavado de cerebro de la propaganda televisiva durante el último medio siglo para hacerle creer que su país solo puede hacer las cosas bien. Sí, siempre han hablado del nacionalismo de Estados Unidos, pero es parte del sueño, es parte del proceso. Desde mediados de los años 70, mediante adquisiciones, las grandes empresas han logrado un control total sobre la edición de noticias en los medios de comunicación. Entre tanto, su programa de medio o su programa para Oriente Medio ha sido cualquier cosa menos altruista. Y entonces Gary le dice, ¿estás diciendo que esos fanáticos y terroristas consiguen el apoyo de la gente porque se lo ponemos muy fácil para que nos odien? También imagino que en el caso de algunos terroristas, el hecho de no tener ni un orinal donde mear hace más sencillo que conviertan el martirio en su primera vocación. Pretextos, parte del sueño, todo perfecto. Y le dice a Arten, por supuesto, y le pregunta, ¿qué pasaría si toda la gente de Oriente Medio viviera en países libres, con economías bollantes? Fíjense qué buen ejemplo, ¿eh? Y un buen sistema educativo, carreras profesionales y buenas casas. ¿Crees que tendrían tanto interés en volar por los aires? Por supuesto, el problema real está dentro de ellos. Este argumento de Arten, con estas preguntas de qué pasaría si toda esa gente de Oriente Medio viviera en circunstancias distintas, nada cambiaría porque el problema está dentro de ellos. Esto tiene que quedar cristalino, mis niñas. Y le dice Gary, aunque el comunismo es horroroso, eso no significa que el capitalismo sea perfecto, pero puede ser bueno. Los Estados Unidos, le dice Arten, hacen cosas buenas y malas. Eso es dualidad. Muchas veces tu país es una fuerza positiva, pero generalmente con una intención oculta. Hasta el Plan Marshall para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial se planeó tanto para promover vuestras ambiciones capitalistas como con fines humanitarios. La avaricia de vuestras empresas ha crecido exponencialmente desde entonces. El elemento de un imperio basado en el dinero siempre ha estado presente soterradamente. Y le pregunta a Gary, como cuando los Estados Unidos se apoderaron de Hawái en 1893, que era un país independiente. Es un buen ejemplo, le dice Arten. La mayoría de la gente de Oriente Medio cree que estáis perfectamente dispuestos a robar cualquier cosa que podáis, del mismo modo que robasteis vuestro gran país a los indios. El hecho de que paguéis por el petróleo, ojo, no altera la percepción que los habitantes de otras regiones tienen de vosotros a través de la lente de su propia culpabilidad inconsciente. No importa lo que hagas, sino desde dónde lo hagas, acuérdense, mis niñas. Tal vez deberías o deberáis ayudarlos más a ver de manera diferente. Claro, no es que yo modifique las situaciones físicas. Lo que tiene que modificar es cómo me asocio a ellas. Aquí lo está explicando de manera majestuosa.
Y le pregunta a Gary, ¿qué pasaría si no necesitáramos su petróleo? Políticamente, le dice Arten, ese sería el movimiento más brillante que podráis acometer. Entonces, no tendríais que hacer nada en Oriente Medio que no fuera bueno, claro. ¿Por qué? Porque cambiaría todo el propósito. Podríais apoyar la libertad y la democracia en lugar de apoyar exclusivamente a vosotros mismos. Lo cierto es que ya disponéis de la tecnología necesaria para liberarlos de la adicción al petróleo extranjero. Pero como de momento eso no sería mejor para la cuenta de resultados de vuestras empresas, puedes olvidarte de ello. Cuando el presidente Eisenhower abandonó la Casa Blanca, avisó a la nación del poder que estaba acumulando lo que él denominó el complejo militar industrial, entre comillas. Aunque vuestra constitución no dice nada sobre el capitalismo, los Estados Unidos ahora no son una democracia, sino una dinerocracia. Vuestros bancos, sus compañías de crédito, que son como aves de rapiña, las compañías de seguros y las grandes empresas multinacionales tratan de estar por encima de la ley y de adueñarse del mundo. Ya son dueñas de los Estados Unidos y de su proceso político. Y en el futuro continuarán asegurándose de que su gobierno de ricos, por los ricos y para los ricos, no desaparezca de la faz de la tierra. Esto provocará nuevas tragedias y he pensado que lo mejor sería apuntar aquí la existencia de métodos alternativos y más prometedores que el agotador proceso de venganza, mentiras y beneficios. Es decir, más allá. En cualquier caso, le dice Gary, todo esto que estamos hablando da mucho que pensar. Lo que el individuo puede hacer por su mundo personal es perdonar, bien importante, subrayamos. A nivel personal, individual, perdonar. Cuando aprendas a hacerlo, ya nadie te lo puede arrebatar. Sí, le dice Arten, en cuanto sabes cómo hacerlo, te das cuenta de que nunca eres víctima. Oh, qué incómodo para el ego. Al ego le encanta el papel de víctima. Pues, ¿qué crees? Cuando aprendes a perdonar a través del recuerdo, ya nunca eres víctima. Y lo que ves, ojo, subrayamos, y lo que ves son meros símbolos de tu locura, reflejados fuera de ti, solo que ahora ya tienes un modo de liberarte de ella, liberando a quienes te rodean. Ahí está. Esta información a nivel dual y colectivo valdría millones y millones y billones de dólares. Me libero liberando al de afuera. Por eso vivo condenado. Pídeme todo menos eso. Las demás personas, a su vez, solo podrán vivir en paz, ojo, cuando estén dispuestas a mirar su propio lado oscuro, tal como lo ven en los demás, claro, porque es el tuyo, porque afuera no hay nadie, y perdonarlo. Otra información que vale billones y billones. Cuando se sale del nivel de la forma, ojo, los habitantes de Oriente Medio no son víctimas de los norteamericanos, ni de Israel, ni de nadie más. Incluso la gente, ojo, aquí viene fuerte, incluso la gente de un país tan castigado como el Líbano o los palestinos, que ni siquiera tienen país, no son víctimas del mundo que ven. Tirar piedras a la misma gente a la que tiraron piedras sus abuelos no producirá un cambio positivo para esta generación, del mismo modo que tampoco lo produjo para las anteriores. Y no hemos aprendido nada. Los israelíes están representando el guión que acordaron con sus vecinos, tanto si parece que es así como si no. Los individuos estén del lado que estén, deben estar dispuestos a perdonar, ojo, por favor, subrayamos, el supuesto mal que perciben en sus enemigos, que en realidad no tienen más existencia
que ellos mismos. Wow. Se echan un speech de Estados Unidos, Medio Oriente, petróleo. Acto siguiente, Arten explicando cómo fuera no hay nadie, cómo me libero de toda esa proyección. Los habitantes del mundo deben sanar sus relaciones y deshacer su culpa inconsciente antes de que la violencia pueda acabar de modo permanente. Y entonces Gary le pregunta, ¿quieres decir que cuando estallaron las bombas en la embajada o en las embajadas, no fue una buena idea entrar en internet y convocar el Día de la Ira de un curso de milagros? Es broma. Las noticias nos hacen ver la culpa en los demás, tanto si son terroristas como políticos con sus casas de bruja, o esas personas que son culpables de delitos, o sea, quienes sean los que los fiscales y los medios quieran hacernos creer que son culpables. No importa, porque conseguir que proyectemos nuestra culpabilidad en los demás es bueno para ciertas profesiones y categorías. En algunos concursos televisivos se juega a ver quién menosprecia mejor a los demás. Y en los noticiarios, de cuantos más problemas consigan preocuparnos, mejor. Todo esto hace que nuestra mente se acelere a una enorme velocidad. Claro. Exacto, le dice Arten. Y eso es precisamente lo que el ego quiere. Como te enseña el curso. 2 puntos. Uno de los ardides favoritos del ego para obstaculizar el aprendizaje, el recuerdo, es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que creas que su resolución es imposible. La pregunta que nunca se formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. Subrayamos fuerte con todo, no a veces, no nada más en el dinero y en la salud, no nada más en las relaciones, en todo. No encontré estacionamiento cerca de la puerta, ¿para qué? No me habló mi novio, ¿para qué? Me diagnosticaron, ¿para qué? Para todo. ¿Qué propósito tiene esto? Siempre será recordarnos, mis niñas, pero a nivel proceso personal, quizá le puedo poner otro nombre, pero siempre será recordarnos. Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente, claro. ¿Para qué? Y entonces el espíritu entra y todos tus esfuerzos, toda tu determinación, tu disposición, completamente canalizada al recuerdo. Díganme si no vale la pena. El propósito, dice Gary, debería de ser el perdón y la expiación. En televisión, toda la diversión es función de la multiplicidad, de que uno aparece como muchos. El uno soy yo, aunque en realidad no soy yo, sino símbolos de los que hay en mi inconsciente. También eso es bien importante. No es la cosa, sino qué significa esa cosa para mí. El ejemplo de soñar con un caballo. Sí, se los he puesto 1000 veces. Es un símbolo. ¿Qué significa para mí? Y la respuesta siempre es la misma, independientemente de la forma que asuma la multiplicidad. Así es, la respuesta, subrayamos, la respuesta siempre es la misma, independientemente de la forma. Creo que el perdón puede ser algo muy simple cuando lo recuerdas. Por eso es recuérdame, recuérdame, recuérdame. Sí, le dice Pursa, ya te dijimos que era factible. No siempre fácil, pero factible. No lo olvides, las imágenes que ves en lo que crees que es tu vida real, ojo, subrayamos, no son más reales que las que ves en la televisión o en las películas. Estoy intentando recordar, dice Gary, pero ya sabéis lo que no me gusta. No me gusta que todo eso que he aprendido sobre los mercados no sea real, como la secuencia Fibonacci y los porcentajes, la sección dorada, los ángulos GAN.
la teoría onda de Elliot, mis indicadores técnicos, todos esos conocimientos. Me siento un poco decepcionado de que nada de eso sea real. Eso, le dice Pursa, eso es igualmente válido para todos los ídolos, ojo, y herramientas que la gente usa para tratar de alcanzar su sueño. No lo olvides. Esto no significa que no puedas usar ilusiones dentro de la ilusión, del modo que te parezca más adecuado. ¿Sí? No hago real el sueño, pero lo pongo en su justa dimensión. Utilizo una ilusión para manejar otra ilusión. Ya hemos indicado, ojo, de que no tiene nada de malo en la magia usar la magia, cuando se usa al mismo tiempo que el perdón. Y eso es aplicable a las herramientas de cualquier profesión que hayas elegido. De modo, dice Gary, que se me pueden perdonar todas mis ilusiones, sean cuales sean, y así podré llegar más rápidamente a casa. Bueno, no lo hace en son de pregunta, lo hace como argumento. Y entonces aquí hay una nota que dice, en este punto se oyeron algunos disparos en el bosque muy cerca de mi casa, una situación que no era excepcional en fechas próximas a la Navidad, aunque la temporada de caza del ciervo había terminado unas semanas antes. A veces se oían casos de ciudadanos de Maine que habían muerto en el jardín de su casa o incluso dentro de ella a manos de los cazadores. No os preocupéis, no me han dado. Son solo algunos paletos matando unos pocos animales indefensos por placer. Y entonces Arten le dice, nunca has disparado un arma, ¿no? No, eso, dice Gary, eso es porque cualquier hombre que tenga la necesidad de disparar un arma siente secretamente que tiene un pene, perdón, insuficiente. Y una mujer que tenga necesidad de disparar un arma, en realidad se siente envidiosa de no tener un pene. Bueno, esta es mi opinión, dice Gary. Quizá aún me sienta molesto por esa mujer cerca de Waterville que estaba en el jardín de su casa con sus hijos. Un cazador la confundió con un ciervo y la batió. Te estás desviando, le dice Arte. Te estás desviando, Gary. Estamos hablando del perdón, ¿recuerdas? Me estoy tomando el día libre, dice Gary. Bueno, dice Arthur, pues seguiremos adelante de todos modos. Recuerda que todo es igualmente ilusorio. No importa que sea tan grande como una galaxia o tan pequeño como un neutrino. Ni siquiera importa si es una civilización que vuelve a destruirse a sí misma. Todo es lo mismo. ¿Las civilizaciones siempre se destruyen a sí mismas? Pregunta Gary. Generalmente sí, le dice Arten. Por ejemplo, vida humanoide inteligente emigró de Marte a la Tierra. Esa vida inteligente no había surgido en Marte, sino que también había emigrado ahí. A esas alturas, la mayor parte de la civilización marciana había sido destruida, de modo que fue tanto una huida a la Tierra como una emigración. Asimismo, hay veces en que el impacto de un asteroide sobre la superficie de un planeta destruye la mayor parte de la vida que alberga. Siempre hay algo, ¿verdad? Dice Gary. Siempre hay algo hasta que deja de haberlo, le dice Arte. Cuando J. os habló y dijo, entrecomillado, renunciad al mundo y a los caminos del mundo, haced que carezcan de significado para vosotros. Se refería, vamos a subrayar, a que lo que veis no existe, no es nada, porque en realidad no está ahí. ¿Cómo podría la nada significar algo? Si haces que tenga, ojo, si tú haces que ese algo que no significa nada signifique algo, bueno o malo, estás intentando cambiar la nada por algo. ¿Sí o no? Nada de lo que veo significa nada. Lo único que debes hacer con ella es que no tenga sentido. Al mismo tiempo, no trates de quitarle a la gente, también bien importante, a sus ídolos.
ni sus sueños. Recuerda lo importantes que han sido algunas cosas para ti. ¿Recuerdas cuando eras niño y fuiste a oír tocar a los Beatles en Boston? Claro, dice Gary. ¿Habría habido algún modo de decirte que aquello no era importante? Veo a qué te refieres, dice Gary. Mi ídolo era George Harrison. Aprendí a tocar la guitarra imitándolo. No habría habido modo de convencerme de que aquello no era lo más importante del mundo en aquel momento. ¿A qué se está refiriendo esto, mis niñas? A que no queramos confrontar a nadie. En ese momento es tu verdad absoluta. Recuerda, le dice Arten, recuerda eso cuando sientas la tentación de criticar los sueños de otro. En una situación muy dual, ¿ok? Renunciarán al apego de sus ilusiones cuando llegue el momento. No confrontes, la vida confronta sola, la vida te lleva al momento perfecto. Ni siquiera, dice Gary, te pediré más información sobre Marte. Ya tengo suficientes datos para incorporar por el momento. No es importante, le dice Pursa, pero en realidad no pensabas que descendías del mono, ¿verdad? Hay muchos tipos de humanoides diferentes. El ego fabrica cuerpos que en realidad fueron hechos todos a la vez, ojo, ¿eh? Pero en el tiempo parecen estar separados. Las imágenes corporales son proyecciones, ojo, subrayamos. Las imágenes corporales son proyecciones. La culpa y el miedo hacen que parezcan sólidas. Y después el guión está preparado para que parezca que los cuerpos son función de un proceso natural. La muerte se vuelve tan natural como la vida, aunque en realidad no hay muerte. Lo entiendo, dice Gary. También entiendo la idea de que las noticias están preparadas para hacernos reaccionar y para que consideremos culpables a los demás, con lo cual tienen el mismo propósito que el resto de la ilusión. Lo veo incluso en nuestras noticias regionales. Sí, le dice Pursa, por ejemplo, es posible que la policía local quiera aparentar que está haciendo algo. Entonces llaman al periódico local y arrestan a las prostitutas del lugar. Y con eso, dice Gary, desaparece mi vida social. Ay, tan chistoso el Gary, ¿va? En serio, dice Pursa, el punto importante con el que queremos dejarte es este. Ya vamos a cerrar, mis niñas. El libro que estás escribiendo no es sobre ti, ni tampoco sobre nosotros. Nosotros hemos venido aquí para ofrecerle a la gente un mensaje espiritual, un mensaje para el que no todos están preparados todavía. Y el mensaje es este. Subrayamos. Cuando estés dispuesto a aceptar que lo único que cuenta en tu vida ilusoria es completar satisfactoriamente tus lecciones de perdón, serás verdaderamente sabio. A pesar de las lagunas en tu sabiduría, tú, hermano mío, estás haciéndolo muy bien. Siempre perdonas, aunque algunas veces tardes unos minutos o unas horas en hacerlo. Estás ganando la partida. Acepta eso y haz que aumente todavía más tu determinación de perseverar. En los meses que vienen, dice Arten, no olvides nunca que el objetivo es lo único que merece la pena y que este mundo no la merece. Piensa que el universo es valioso porque estás acostumbrado a él. Piensas que el universo es valioso porque estás acostumbrado a él. Y a excepción de algunas experiencias recientes, es todo lo que recuerdas, al menos en este ciclo de vida. ¿Qué tal, eh? El curso te pregunta, ¿cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? Y el que ha vislumbrado la faz de Cristo, ¿podría sentir nostalgia por lo que ocurre en un matadero?
Nadie que haya huido del mundo y de todos sus males, lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse de estar libre de sacrificio o del sacrificio que todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Eso es todo por hoy, le dice Pursa, querido hermano. Felices vacaciones y éxitos continuados, aunque sea duro. Te dejamos con estas palabras del curso para animarte. Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación, y ello será suficiente. La voluntad de Dios es que estés en el cielo, y no hay nada que te pueda privar del cielo, ni que pueda privar al cielo de tu presencia. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas, ni tus pesadillas más aterradoras significan nada. No triunfarán sobre la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. Y con esto hermoso, muy dual, si se fijan, este capítulo es muy dual, o sea, aborda el tema muy dual, pero también de manera maravillosa y majestuosa, baja toda esa sabiduría y sobre ese ejemplo muy dual, lo plasma. Plasma el perdón, plasma el proceso perfecto de espiritualidad, de comprensión. Maravilloso. ¿Preguntas, mis niñas? ¿Dudas? Este capítulo, al ser muy dual, también nos deja mucha tarea, porque yo puedo asociarme perfectamente a toda experiencia física, ya sea que vea las noticias, no necesito ver noticias, me llega por redes sociales, el chisme de la vecina, la llamada de la prima, el comentario del jefe, siempre estoy expuesto a cualquier tipo de información que viene aparentemente del exterior para yo poder perdonarme a través de ello. La liberación o mi liberación implica la liberación del de afuera, conjuntamente. Y el entender esto hace que pueda observar la ilusión desde esa paz y desde esa visión crística, que es hoy por hoy tan urgente a nivel colectivo. Bueno, mis niñas hermosas, si no hay preguntas, dudas, pues hagan su tarea, vuelvan a ver el video, relean lo que hicimos, lo que vimos hoy, hagan lo que saben que tienen que hacer. Yo estoy en el chat para cualquier duda, pregunta, queja, aclaración, comentario. Las veo mañana o el jueves o la próxima semana, diciembre. Vamos a seguir teniendo curso hasta que, como se vaya presentando, ¿va? Nos soltamos y nos liberamos a como se vaya presentando el mes. Les mando un beso infinitamente agradecida a mis niñas hermosas. Hagan un excelente día. Bye, bye. Bye, gracias. Bye, mi Marla hermosa. Gracias, Noriko. Bye, mi Patti. Bye, bye.